Hola chicos, hoy vamos a ver el tema de inflamación. La inflamación es un proceso completa y totalmente natural. Es un proceso en el cual el organismo, mediante procesos inmunes, manda células y proteínas y muchas otras cosas al sitio de lesión, a donde hubo un daño. En ese sitio de lesión va a haber una reparación. Por eso se mandan todas estas células, leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, todo lo que necesitemos, ahí se va a mandar. Entonces, es un proceso natural que se encarga de reparar a un tejido que se vio lesionado. Completo y totalmente natural, pero tiene que estar regulado. Hay veces que la inflamación va a soltarse muchísimo, descontroladamente. En esta inflamación descontrolada tenemos muchísimo edema, tenemos un, una exageración en la acumulación de líquidos. Esto es una inflamación descontrolada y entonces ahí tenemos que intervenir para controlarla. O hay casos que pasa completamente lo contrario, en los que la inflamación es muy chiquita y no alcanza a reparar el daño del tejido. Y entonces tenemos una inflamación que dura mucho tiempo porque no se soltó la respuesta inflamatoria correcta. Y en estos casos tenemos que intervenir para acelerarla o provocar que haya un poquito más de reacción. Normalmente, la inflamación tiene que ser natural y controlada y no le tenemos que hacer nada. A esto en clínica le decimos observación. Cuando nosotros veamos que hay parámetros en los que ya duró mucho, tenemos que intervenir, o parámetros en los que fue muy agresiva, tenemos que intervenir. Pero si no, no. Nosotros tenemos que observar y dar todas las herramientas necesarias para que el cuerpo haga de mejor manera este proceso que ya es natural. ¿Cómo lo podemos hacer? Tomando agüita, descansando, haciendo el ejercicio que podemos hacer con la lesión que tenemos en ese momento. Más adelante vamos a ver ejemplos. Entonces, para resumir esta primera parte, inflamación es un proceso completamente natural, inmune, en el cual se llevan células y proteínas hacia un sitio con una lesión para hacer una reparación de dicho tejido. Esto es inflamación. Ahora, tenemos algo que se llaman signos cardinales de la inflamación. Se llaman cardinales porque antes eran 4. Ajá, y hacen atribución a norte, sur, este, oeste, 4 puntos cardinales. Pero después de tiempo se agregó un quinto signo, que sería la pérdida de función. Ahorita platicamos de eso. Pero entonces, aunque se llamen signos cardinales de la inflamación, no van a ser 4, van a ser 5. Y los vamos a repasar. El primero es la tumoración. O sea, se acumula líquido. La intención del cuerpo de acumular líquido es para proteger. Cuando hay una amortiguación por parte de ese líquido, hay un pequeño colchoncito que protege la estructura o el daño de lesión. Pero también cuando llega ese líquido, que llega a partir del plasma sobre todo, también lleva algunos nutrientes o permite la entrada o salida de algunas proteínas o de algunas otras sustancias que me van a ayudar al proceso de inflamación. Entonces me ayuda al transporte de algunas sustancias, de algunas células, de algunas proteínas y me ayuda a amortiguar o proteger ese sitio. También tenemos el eritema. Eri es un sufijo que quiere decir rojo. Por ejemplo, eritrocitos. Los eritrocitos son los glóbulos rojos. Entonces, eri quiere decir rojo. Un eritema es una coloración rojiza. Cuando nosotros nos pegamos o, por ejemplo, nos pica algún insecto o cualquier cosa que tengamos de lesión, se va a poner roja la zona. ¿Por qué se pone de este color? Por el aumento de riego sanguíneo. Entonces, hay más riego sanguíneo, la sangre se está acumulando más y la piel se ve rojita. Esa sería la parte del eritema. ¿Por qué llega más sangre? Porque ya habíamos visto que la inflamación lleva células al sitio de lesión. Entonces, ¿cómo las va a llevar allá? A través de la sangre, por eso hay un aumento en el riego sanguíneo.
También tenemos calor. Imagínense que en ese momento las células están trabajando muchísimo y entonces tienen que ir de un lado para otro y tienen que estar reparando y otras células comen y otras células se están multiplicando y otras células se están volviendo supercélulas. Las células hacen de todo en la inflamación. Lo vamos a ver más adelante en cada etapa. Pero entonces están trabajando como locas y cada vez que están trabajando se están moviendo. Y cuando se mueven, crean fricción. Y la fricción crea calor. Por eso un signo cardinal de la inflamación es aumento de la temperatura, calor. También tenemos dolor. El dolor es un proceso natural que nos permite estar vivos, nos dice que hay algo mal. Y cuando nosotros sabemos que hay algo mal, lo cuidamos un poquito o estamos atentos para ver si evoluciona, si no evoluciona, qué tipo de dolor es, etcétera. Entonces, el dolor me va a ayudar a acordarme que ahí hay una lesión y que le tengo que tener algunas consideraciones. No reposo total jamás, pero sí una adaptación al movimiento, cuidado para no golpearme más, cuidado para cambiar un poquito los apoyos, dependiendo de la lesión. Pero el dolor me va a recordar que algo está pasando en ese lugar para poder protegerlo más. Y el último sería pérdida de la función o disminución de la función, que sería, yo tengo una inflamación en mi codo y entonces no lo puedo doblar completamente. Antes lo doblaba hasta acá, ahorita como tengo inflamación nada más lo puedo doblar hasta aquí. Es una pérdida de la función, cualquier función. La función sensitiva, la función motora, la función de respiración, la función digestiva, dependiendo de dónde tengamos la lesión, va a haber una disminución de la función de esa zona, porque pues obviamente hay algo mecánico que lo está limitando, que es la tumoración, y aparte, como las células están trabajando en reparar esa lesión, ese daño del tejido, ese daño tisular, pues no están poniendo toda la atención en sus procesos normales. Entonces, disminución de la función. Repasamos. Los signos cardinales de la inflamación serían tumoración, serían eritema, serían calor, serían dolor y sería pérdida o disminución de la función. Vamos a ver 5 etapas de la inflamación. Dependiendo de qué bibliografía consulten, puede haber 3 etapas, o puede haber 5, o puede haber 7, pero no importa. Si ven la de 3, es exactamente lo mismo que la de 7 y que la de 5, la de 5 lo mismo que la de 3 y que la de 7, y la de 7 lo mismo que la de 3 y la de 5. Solamente varían en qué tanto agrupan o desagrupan más lo que pasa en cierta etapa de la inflamación. Aquí vamos a ver 5 etapas de la inflamación. Y vamos a empezar con la primera, pero antes de eso, tenemos que entender qué es lo que estamos viendo en este pequeño esquema. Aquí tenemos una clara división entre lo que está arriba y lo que está abajo. Esto de aquí sería la pared de un vaso sanguíneo. En este caso sería la pared de una arteria. A esta parte se le llama endotelio. Entonces, la parte de abajo del esquema sería una arteria. Aquí estaría la luz de la arteria. Aquí podemos ver glóbulos rojos, por ejemplo, y podemos ver plaquetas. ¿Ok? Entonces, aquí abajo, arteria, la luz de la arteria. Esta, la pared de la arteria. Y hacia arriba vamos a tener algo que se llama intersticio. Interes entre y cito sería la parte celular. Entonces, espacio entre las células. Aquí podemos ver un esquema muy a grosso modo del intersticio en la piel. Tenemos esquematizado un macrófago, que es una célula inmune muy grande. Tenemos aquí células del propio tejido y aquí ya tenemos algunas cositas en color negro y otras cositas en color verde que les voy a explicar qué son. Ya que entendimos el esquema, empezamos. Etapa 1 de la inflamación. Se llama invasión de patógenos y restos celulares. Imagínense que aquí entra una astilla. Obviamente esa astilla yo no la tengo esterilizada. Entonces cuando penetró la astilla e invadió este tejido, también todos los patógenos que estaban en la astilla entraron al tejido. Ahí está la parte de invasión de patógenos. Hay algo que empezó la invasión de patógenos.
Estas estrellitas negras son el esquema que yo les dibujé para esquematizar a los patógenos. Entonces, entran los patógenos y empiezan a dañar y a matar a estas células que están aquí. Estas cositas verdes chiquitas que están aquí, que no tienen el núcleo, son el esquema de restos celulares. ¿Qué quiere decir eso? Antes eran células, pero ya fueron dañadas, ya se murieron y entonces dejaron restos celulares. Entonces, etapa 1 de la inflamación, invasión de patógenos y restos celulares porque ya empezaron a matar a las células. ¿Sale? Esa es la etapa 1. Vamos a poner un pequeño ejemplo, una pequeña analogía. Imagínense que yo estoy dando clases con todos mis alumnos y les pongo una actividad grupal por allá. Entonces todos se reúnen en circulito para hacer esa actividad grupal. Y yo estoy en mi escritorio y estoy atento a otras cosas, calificando exámenes o algo, pero estoy distraído. Se acerca entonces uno de mis alumnos y ¡pah! Me desvive. Y entonces, cuando me desvive, hay charcos de sangre, por ejemplo. Entonces, si yo digo la sangre, sería como los restos celulares. Y si yo digo el patógeno, sería como ese alumno que me desvivió. Y si yo digo las otras células, serían los otros alumnos que todavía no se dan cuenta. Hasta ahí estamos en la etapa 1 de la inflamación y ahorita seguimos con esta analogía en la etapa 2. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el macrófago es una célula inmune? Pues entonces sería como el guardia de seguridad de la zona. Ya invadieron los patógenos en la etapa 1 y ahora la etapa 2 se llama activación del macrófago. Y el macrófago, para activarse, tiene 3 recursos. 1, serían señales que mandan las células directamente hacia el macrófago. ¿Sale? 2, serían los restos celulares y la parte de los patógenos. ¿Ok? Entonces, si el macrófago ve por ahí alguna proteína que normalmente solamente tienen los patógenos, va a decir, ok, no estoy viendo al patógeno directamente, pero sé que esa flagelina, que es una proteína que solamente tienen algunos patógenos, pues viene de algún patógeno, entonces sé que hay un patógeno cerca, ¿ok? A eso se le llaman PAMPs. PAMPs serían productos asociados al patógeno. Son cosas que solamente tienen los patógenos, que no tienen otras células y por las cuales indirectamente yo me puedo percatar que hay un patógeno. ¿Ok? La otra serían DAMPs. DAMPs es productos asociados al daño, que serían en este caso los restos celulares. Algunas cosas que antes estaban dentro de una célula y ahora están regadas fuera de las células. Yo no veo la célula muerta, pero me estoy dando cuenta que algo que tendría que estar dentro de una célula ahora está afuera. Entonces yo dije, pues alguna célula se murió. Entonces indirectamente también lo está reconociendo. Llevamos los PAMPs, llevamos los DAMPs. Y las señales que mandan las células directamente al macrófago, que serían citocinas. Una citocina es una sustancia que comunica, que manda una célula para comunicar un mensaje. Claro que las citocinas tienen su nombre y apellido, pero para fines del video vamos a dejarlo solamente en citocinas. ¿Ok? Entonces, son como si fuera el grito de las células. Las células están gritando para decirle al macrófago que algo está pasando. ¿Ok? Entonces tendríamos PAMPs, tendríamos DAMPs y tendríamos las alarminas, las citocinas que les estoy diciendo de las células. Con esas 3 cosas, el macrófago se puede dar cuenta de que algo malo está pasando. Entonces ya se activó. Y una vez que se activa, el macrófago va a hacer 3 cosas.
¿Ok? La primera es empezar a fagocitar. Fagocitar quiere decir comer. El macrófago empieza a comerse a los patógenos que encuentre por ahí cerca. Empieza a fagocitar. 2. El macrófago va a mandar una señal al endotelio a través de unas citocinas, que son algunas interleucinas que vamos a dejarlo en citocinas. Entonces, manda algunas señales al endotelio. Y también va a soltar algo que se llama TNF, que es factor de necrosis tumoral. Es TNF por las siglas en inglés, que sería Tumor Necrosis Factor. ¿Ok? Entonces, TNF o FNT, factor de necrosis tumoral. Y esto lo que va a hacer es entrar a una cascada química. Una cascada química es una serie de reacciones químicas. ¿Ok? Y después de una cascada química, después de varias reacciones químicas, este factor de necrosis tumoral se va a convertir en algo que se llama FASR, que le va a dar algunas indicaciones a estas células que están aquí. Ahorita vamos a ver qué indicaciones les da. Vamos a regresar a la analogía que teníamos. Entonces, estaban mis alumnos haciendo la actividad por allá y en cuanto un alumno siente que algo malo está pasando, voltea y va a gritar. En ese momento todos van a darse cuenta de lo que pasó y empiezan a gritar. Esos gritos serían la señal que mandan directamente al macrófago, las alarminas, ¿ok? Y cuando vea el guardia de seguridad de ahí de la universidad que hay sangre por ahí y que hay una persona desvivida por ahí, pues también se va a dar cuenta de que algo pasó. Esos serían como los DAMPs, los productos asociados al daño. Y también si ve por ahí el arma que se usó, eso sería como el producto asociado al patógeno, el PAMP. ¿Ok? Entonces, el macrófago se activa por 3 cosas. Por los PAMPs, productos asociados al patógeno, los DAMPs, productos asociados al daño, y las citocinas directamente de las células que le están avisando que algo está mal. Y entonces hace 3 cosas: empezar a fagocitar patógenos, mandar un mensaje al endotelio, que ahorita vamos a ver para qué en la etapa 3, y soltar el factor de necrosis tumoral para que se convierta en FASR y va a dar una señal a estas células. Entonces, el factor de necrosis tumoral, a través de una cascada química, de una serie de reacciones químicas, se convierte en FASR. Y FASR le va a dar una indicación a las células de autoevalúense. Y las células se van a autoevaluar 3 cosas: la cantidad de energía que tengan. La molécula por excelencia de la energía es el ATP. Entonces van a ver cuánta cantidad de ATP tengo. Si yo tengo mucho ATP o si tengo poquito ATP. O sea, si tengo mucha energía o si tengo poca energía. La segunda cosa que se van a evaluar es cómo están sus mitocondrias. La mitocondria es un organelo que principalmente se dedica a crear energía. Entonces, en la membrana de la mitocondria está la parte de la fosforilación oxidativa, que es donde los NADs y los FADs se convierten directamente en ATP. Esa es la parte más importante de todo el ciclo de energía. Entonces, si la membrana de la mitocondria está dañada, esa mitocondria ya no va a poder generar más energía. Pero si la membrana de la mitocondria está bien, puede seguir produciendo energía. Entonces, la segunda cosa que se evalúan las células es si sus mitocondrias, si las membranas de las mitocondrias están bien o ya están mal, están permeables. Y la tercera cosa que se evalúan es la cantidad de ROS. ROS es sustancias reactivas de oxígeno. Esto quiere decir cuánto daño tengo. Mientras más ROS haya, quiere decir que esa célula está muy dañada. Y mientras menos ROS haya, quiere decir que esa célula está bien. Esas son las 3 cosas que se van a autoevaluar: cantidad de energía, calidad de la membrana de mitocondria y cantidad de ROS. Vamos a poner el primer escenario. En el primer escenario, todo está perfecto. Esa célula tiene buena cantidad de energía, esa célula tiene su mitocondria perfectamente bien
y esa célula tiene pocas ROS, o sea, tiene poco daño. Esas células van a ser seleccionadas para convertirse en supercélulas. Son las células que van a sobrevivir. Entonces, esas células se convierten en supercélulas, literalmente se ponen como una armadura que las va a proteger de todo el proceso que viene a continuación. Y entonces, estas células son las que van a determinar la supervivencia celular. Y lo hacen a través de algunos factores que son HIF, HCP y mTOR. Después, el escenario B. En el escenario B, lo que pasa es que la célula tiene suficiente ATP. Sí tiene ATP, tiene reserva de energía. Tiene pocos ROS, o sea, no está tan dañada esa célula. Su nivel de daño es poco, pero su mitocondria ya es permeable. La membrana de la mitocondria ya está mal. Quiere decir que en cuanto se acabe el ATP que tiene, ya no va a poder generar más energía. Entonces, esta célula lo que va a hacer es un proceso que se llama apoptosis. Apoptosis es muerte celular programada. Entonces, esta célula se va a morir, pero a través de la apoptosis. Y esto lo hace a través de algunos factores que serían caspasa-8, Diablo y VAX. Y el escenario C sería todo está mal. Esa célula no tiene ATP, o sea, no tiene energía. Esa célula ya tiene su mitocondria dañada. La membrana de la mitocondria ya es permeable, o sea, ya no puede generar más energía. Y tiene mucha cantidad de ROS, o sea que está muy dañada esa célula. Esa célula no tiene fuerza ni siquiera para hacer apoptosis. Entonces, esta célula se va a morir, pero se va a morir a través de necrosis. Y tú me dirás, oye Alex, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la apoptosis y la necrosis si de todas maneras se murió la célula? En la apoptosis, como la célula decide morirse, es como si se hiciera pasita, 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 chiquita, 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 se encapsula y ya después la linfa se encarga de recogerla. Pero cuando hace necrosis, la célula ¡pah!, explota completa y totalmente. Entonces, dentro de la célula había ROS, o sea, son sustancias que van a lastimar, son sustancias reactivas de oxígeno. Y aparte también dentro de las células tenemos lisosomas y peroxisomas, que es como si fuera, vamos a ponerle muy entre paréntesis, como si fuera algo ácido. Entonces, al momento de que estas células explotan, van a contagiar a otras células, no contagiar, sino que afectan a otras células con esas sustancias, y si esas células ya estaban dañadas, van a terminar de dañarse y también se van a morir y forma como una reacción en cadena. Entonces, esto es malo para el proceso inflamatorio porque lo vuelve muy inflamatorio. Entonces, los primeros dos escenarios, el A y B, los consideramos escenarios antiinflamatorios. O sea, si predominan estos dos escenarios, la inflamación va a ser muy controlada. Y si predomina la C, o si hay más escenarios C, decimos que es un escenario proinflamatorio, porque aquí la inflamación va a ser más descontrolada, por lo que les explicaba de la necrosis. Entonces, resumiendo, el macrófago hace tres cosas, que serían fagocitar a los patógenos que estén por ahí cerca, mandar una señal al endotelio, que ahorita vemos para qué es, en la etapa 3, y la parte de soltar factor de necrosis tumoral para que se convierta en fase R y sea la autoevaluación de las células para determinar cuáles van a sobrevivir, cuáles van a ser apoptosis y cuáles van a ser necrosis. Esto sería la etapa 2 de la inflamación, que es activación del macrófago. La etapa 3 de la inflamación se llama activación del endotelio. Recordamos que el endotelio sería la pared de la arteria, en este caso, del vaso sanguíneo. Entonces, ¿se acuerdan que en la etapa 2, en la activación del macrófago, una de las tres cosas que hacía el macrófago era mandar una señal al endotelio? Pues esa señal ya llegó. Y lo único que pasa en la etapa 3 de la inflamación es la activación del endotelio, que es formar estos espacios. Si se acuerdan, antes estaban completamente juntas estas células y ahora ya no están juntas. Ahora tenemos un espacio. A este espacio se le llaman
fenestras. Entonces, las fenestras son este espacio que se activó gracias a la información que mandó el macrófago. Eso es lo único que pasa en la etapa 3 de la inflamación. La etapa 4 de la inflamación se llama extravasación de líquido, proteínas y formación de fibrina. Es un nombre muy largo, pero lo explicamos. Extravasación quiere decir salir del vaso sanguíneo. Quiere decir que vas a pasar del vaso sanguíneo hacia el intersticio. Eso es extravasación, salir del vaso sanguíneo. ¿Qué sale? Va a salir extravasación de líquido y proteínas. Entonces, de aquí va a pasar hacia el intersticio líquido y algunas proteínas. Principalmente unas proteínas que se llaman proteínas de complemento. Las proteínas de complemento, como su nombre los indica, complementan alguna función celular. Por ejemplo, algunas proteínas de complemento lo que hacen es señalizar. Entonces, van a pasar líquido y proteínas, y esas proteínas van a señalizar dónde hay patógenos, por ejemplo, para que sean más fáciles de reconocer. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de proteínas de complemento. ¿Sale? Y se extravasa también líquido, principalmente de la sangre. Entonces, el plasma es el que se extravasa principalmente ahí. Ya habíamos dicho que el líquido sirve para amortiguar y para dejar que pasen algunas otras sustancias, pero también abrimos la posibilidad a que algún patógeno quiera intentar salir, pero no lo vamos a permitir. Por eso es la formación de fibrina. Estas cositas que están aquí, ¿se acuerdan que antes estaban nadando felices por la sangre? Pues son las plaquetas. La formación de fibrina lo hacen las plaquetas y literalmente funcionan como si fueran cadeneros. Van a dejar que algunas personas pasen por ahí, pero van a dejar que otras no pasen. Entonces, son como una permeabilidad selectiva. Estos coágulos de fibrina van a tapar las fenestras, que son los espacios del endotelio, para permitir que sí se extravasen proteínas y líquido, pero para evitar que un patógeno quiera ir a la sangre. Porque si el patógeno entra al vaso sanguíneo, se va a ir hacia otro lugar y entonces se va a dispersar ese patógeno y depende del patógeno, pues será lo que vaya a pasar en el sistema. Pero no lo queremos. Entonces, para eso sirve la formación de fibrina. Etapa 4 de la inflamación, entonces, extravasación del líquido para proteger, proteínas para señalizar, por ejemplo, y formación de fibrina para evitar que estos patógenos vayan hacia el vaso sanguíneo, hacia la arteria en este caso. Y en la etapa 5 de la inflamación, que se llama reclutamiento de células inmune, lo que va a pasar es que algunas células inmunes van a llegar hacia el sitio de lesión. ¿Cómo se enteraron? El macrófago mandó información hacia algún órgano inmune que estuviera cerca de ahí. Por ejemplo, al timo, por ejemplo, al apéndice. Entonces, esos órganos van a mandar a sus células inmunes. Primero van a mandar a uno que se llama neutrófilo. El neutrófilo es agresivo por excelencia. El neutrófilo va a fagocitar, a comerse todo lo que esté cerca, todo lo que se mueva. Entonces, el neutrófilo viene en la sangre a través de algo que se llama rodamiento. Rueda, 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 rueda. Y gracias a unas proteínas de complemento que vienen en el endotelio, el neutrófilo va a ir sacando como si fueran unas manitas mientras rueda, y donde encuentre las proteínas de complemento, las de señalización, ahí es donde sabe que es el sitio de lesión. Y entonces disminuye su velocidad y se extravasa. Entonces a este proceso se le llama rodamiento, adherencia y extravasación. El neutrófilo hace todo eso. Va rodando, se adhiere a las proteínas para saber dónde está el sitio de lesión y una vez que lo encuentra, se extravasa. Ya habíamos visto que extravasación es del vaso sanguíneo hacia afuera. Entonces llega al intersticio y una vez que el neutrófilo pasa al intersticio, ya que está acá,
va a empezar a comerse todo lo que estaba ahí. Se come patógenos, se come restos celulares, se come a otras células que todavía estaban en el proceso de evaluación, se come absolutamente todo, incluso hasta otros neutrófilos. Lo que no se come son las células que se habían convertido en supercélulas, las células de supervivencia celular. A esas no se las va a comer. Entonces se come absolutamente todo lo demás. Y una vez que el neutrófilo ya acabó de comer absolutamente todo lo de aquí, el neutrófilo va a decir, ya cumplí mi propósito en la vida. Y entonces va a hacer ese neutrófilo una apoptosis, una muerte celular programada, que también ya lo vimos en la etapa 2, porque ya cumplió su misión en la vida. Una vez que ya hizo apoptosis, estas células van a decir, ya pasó el peligro, ya no tengo que tener mi armadura, entonces ya me voy a volver a convertir en una célula normal otra vez y van a empezar a hacer mitosis. Y entonces estas células hacen su mitosis y van a volver a repoblar al tejido como antes de que estuviera dañado, antes de la invasión de patógenos. Y así es como acaba el proceso de inflamación. Repaso rapidísimo. 1. Sería la invasión de patógenos y restos celulares. 2. Activación del macrófago, gracias a los DAMPs, PAMPs, alarminas. Se activa el macrófago y hace 3 cosas. Empieza a fagocitar y manda información al endotelio para que se active y al órgano inmune. Y también el factor de necrosis tumoral, que se convierte en fase R para que las células se autoevalúen. Se autoevalúan 3 cosas: cantidad de energía, permeabilidad de la mitocondria y cantidad de daño. Si tienen mucho ATP, su mitocondria está bien, y tienen poco daño, se convierten en supercélulas. Si tienen mucho ATP, su mitocondria está mal y tienen pocos ROS, se van a hacer apoptosis, y a estos dos se les considera antiinflamatorios. Y si tiene poco ATP, su membrana de la mitocondria mal y muchos ROS, va a ser necrosis y se considera escenario proinflamatorio. En la etapa 3 se activa el endotelio y se forman las fenestras. En la etapa 4 se extravasa proteínas de complemento líquido y formación de fibrina para evitar que los patógenos vayan hacia la sangre. Y en la etapa 5 se recluta al sistema inmune, en este caso los neutrófilos, que hacen rodamiento, adherencia, extravasación, se comen a todo lo que estaba aquí, se hacen apoptosis, estas células vuelven a transformarse en células normales, hacen mitosis y vuelven a repoblar todo el tejido, y todo está en orden otra vez gracias a la inflamación. Ok, Alex, muy padre tu explicación de inflamación, pero ¿qué puedo hacer? ¿O qué me recomiendas? El protocolo actual se llama Peace and Love y a través de eso nos vamos a guiar un poquito. La P, Protect. Vamos a proteger la zona de lesión. Ahora, proteger, pues varía muchísimo en qué tipo de lesión fue, qué grado fue, en dónde fue. No es lo mismo proteger el dedo meñique de la mano a proteger el talón, por ejemplo, porque el talón lo ocupamos todo el tiempo para caminar y el dedo meñique de la mano izquierda a lo mejor no. Pero entonces varía en cuanto a qué tanta lesión fue, en dónde está la lesión y todo eso. A lo que se refiere Protect es asegurarte de que esa zona no se vaya a lastimar más. Elevate sería la parte gravitatoria. Cuando yo por pura gravedad pongo lo que está lastimado, por ejemplo la mano, encima del nivel del corazón, obviamente con ayuda me acuesto y arriba del corazón yo pongo a 45 grados mi manita con ayuda de almohadas, cojines, toallas, cobijas, etcétera. La pura gravedad me va a ayudar a que esté mm, favoreciendo el flujo de la inflamación. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere la parte de la E, elevate. Después viene la A, que sería evitar antiinflamatorios. About, da, da, da. Después viene la parte de la A, que sería
avoid anti-inflammatories, que es evitar usar antiinflamatorios. Entonces, cuando nosotros tomamos un antiinflamatorio, lo que hacemos, muy a grosso modo, sería como cortar o frenar o aminorar, alentar el proceso de la inflamación. Y ya vimos que es un proceso natural. Ahora, los profesionales en la salud, en este caso los médicos, van a ser los encargados de decir, en este caso, sí se necesita. O en este caso, te recomiendo que nada más hagamos vigilancia. Obviamente el profesional es el que va a mandar ahí, pero lo que se recomienda, sobre todo en lesiones leves, menores, algún golpecito que sabemos que no pasó a mayores o que no es algo orgánico, se recomienda evitar los antiinflamatorios hasta ir con el médico, con el profesional de la salud, para que nos pueda decir si sí o si no nos lo recomienda. Pero de entrada, de primera mano, evitamos. Después, la C, compresión. Esto se refiere a algún tipo de compresión en la zona de lesión para hacer que esa inflamación sea uniforme, que el cuerpo esté consciente de que esa es la zona donde se está trabajando la inflamación. Obviamente hay técnicas muy correctas para eso. Estoy hablando ya de algunos casos muy complejos, pero el vendaje multicapa, por ejemplo, es lo mejor que tenemos en compresión y para ayudar a la vascularización y el sistema linfático. Obviamente esto lo hace un profesional de la salud. Ajá, pero sería ese el objetivo de la compresión. Educación. Nosotros tenemos que explicarle al paciente todo lo que ya vimos anteriormente de la parte de la inflamación, cómo funciona, qué sí tengo que hacer, qué no tengo que hacer, en qué etapas puedo estar, qué puedo esperar, en cuánto tiempo se me va a quitar. Todo eso, obviamente, tiene que ser con respecto a la individualización de la lesión de ese paciente. Pero cuando el paciente sabe, esto que me está pasando es natural, va a tardar tantos días, lo que puedo esperar es que me duela un poquito, pero no acá, y tiene que ser lineal, pero que no suba, o tengo que estar atento a estas señales de alerta, bla, 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 el paciente va a estar más tranquilo y va a poder hacer su proceso de rehabilitación mucho más adecuadamente. Luego tenemos la L, que sería load, sería carga. Tenemos que hacer cargas progresivas. El movimiento es vida en estos casos y siempre. Entonces, yo no tengo que quedarme quieto, tengo que empezar con cargas progresivas que vayan a estimular esa zona de lesión o zonas aledañas a la lesión, zonas proximales. Ejemplo, me lastima el codo. Sí, pero tengo la muñeca, tengo los dedos, tengo el hombro. Sigo protegiendo el codo, pero le sigo dando aumento de flujo sanguíneo, le sigo dando contracción muscular, le sigo dando movimiento y todo lo que me va a servir para que el proceso sea mucho más efectivo y natural. La O de optimismo. Cuando nosotros estamos de pesimistas de, siempre me lastimo, ya me volví a pegar, siempre me tropiezo, siempre me pego aquí, no, es que siempre estoy así y no voy a sanar y sano muy lento y tengo un evento mañana y no lo voy a poder hacer bien y bla, bla, bla. Todo eso afecta a la parte química del organismo, afecta a la parte de la serotonina, afecta a la parte de las endorfinas, afecta a la parte de la adrenalina, aumenta la parte del cortisol y todo esto me va a condicionar a que mi sistema no esté en las óptimas condiciones para poder estar bien. Y también se refiere a la optimización de recursos, ¿sale? La parte económica de yo ya sé todo lo que pasó antes, entonces yo ya sé que tengo que hacer esto, pero no hacer esto. Ajá, no gastar en estas cosas de aquí. Hoy sí invertir en este profesional. Y todo eso, optimización de recursos y al optimismo en cuanto al estado de ánimo. La V de vascularización. Nosotros tenemos que favorecer que el riego sanguíneo esté bien. Si nosotros nos sentamos, nos quedamos quietos, nos quedamos de sedentarios mientras estamos lastimados, mientras está la lesión, eso no va a tener un flujo sanguíneo adecuado y todo el proceso de inflamación se va a ver más lento. Nosotros tenemos que seguir en medida de lo posible con nuestra normalidad. Si me lastima el pie, puedo mover todo el resto del cuerpo. Si me lastima la mano, puedo mover todo el resto del cuerpo. Entonces, tiene que ser vascularización, favorecer el flujo y el riego sanguíneo.
Y por último, la E de exercise, el ejercicio. El ejercicio pues no es todo. Y aquí tendríamos que tener algo que se llama ejercicio terapéutico, que es cuando se adapta un ejercicio para que se siga protegiendo el sitio de lesión, pero que se siga estimulando todo lo que se puede seguir estimulando. Por ejemplo, si yo me lastimé la muñeca y ya no puedo agarrar mi mancuerna para eso, ok, podemos usar polainas. Las polainas van en la parte distal del antebrazo y ya no tengo que hacer nada de esfuerzo con la mano, pero puedo seguir trabajando mi codo, puedo seguir trabajando mi hombro, puedo seguir trabajando mi tríceps. Ajá. Entonces, el ejercicio solamente se adapta, pero no se evita. Y este sería el protocolo Peace and Love. Pues con esto terminamos, chicos. Entonces, si les gustó el tema, por favor denle un like, suscríbanse, por favor, y también pónganme en comentarios qué otro tema les interesaría para poder abordarlo un poquito más largo de lo que hacemos en otras redes sociales como TikTok o Instagram. ¿Sale? Muchísimas gracias por estar hasta el final.